Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Hoy vamos a continuar con nuestro segundo vídeo correspondiente, bueno, pues a la tarea que vamos a hacer hoy martes 17 de marzo y que en este caso, como todos los martes, pues como únicamente tenemos las clases de matemáticas, pues va a consistir en una clase de matemáticas. Nos vamos a ir a la parte que es así como moradita del libro, la parte correspondiente a la competencia sobre la medida, y las tareas que vamos a hacer hoy van a continuar las últimas que habíamos estado viendo sobre la medida. Ya sabéis que en este mundo nosotros podemos medir un montón de cosas, pero en concreto lo que estamos viendo ahora es cómo medimos la distancia en línea recta entre dos puntos. Bien, tenemos claro ya que la unidad de medida central con la que nosotros tomamos la referencia para medir esa distancia es el metro. El metro, que es aproximadamente, pues bueno, aquí no se ve, aproximadamente, pues bueno, un metro puede ser lo que mida así mi brazo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasaba? Que ya estuvimos viendo en las clases anteriores que la medida de un metro hay muchas cosas que no nos sirven porque son más pequeñas que un metro. Mientras yo pueda medir la distancia de una habitación utilizando un metro, un metro, un metro, pues estupendo, pero luego hay circunstancias en las que yo quiero medir, por ejemplo, la distancia que hay en línea recta desde este punto del bolígrafo hasta este punto del bolígrafo, y un metro no me sirve, porque es mucho más grande que esto. Y entonces empezamos a utilizar una serie de medidas que eran menores, divisiones menores de esa unidad central que era el metro. Si el metro lo partíamos en 10 partes iguales, obteníamos los decímetros. Igualmente, pues bueno, los decímetros no nos valen para medir todas las cosas de este mundo nuestro, porque sigue habiendo cosas que son más pequeñas que el decímetro, y entonces partíamos cada uno de esos decímetros en otras 10 partes iguales y obteníamos el centímetro. Ya estuvimos viendo en la clase, en los pasados días, que el nombre centímetro viene porque estamos dividiendo el total del metro en 100 partecitas iguales. Y aún así vimos también, ya esto fue la última tarea que habíamos visto en matemáticas, que si por ejemplo pues yo intentaba medir este bolígrafo aquí, los centímetros no me eran suficientes. Y a ver si lo puedo que se compruebe aquí bien. No se ve muy claro, pero bueno. Como veis, llega hasta desde el 0 hasta el 15, pero se pasa un poquito, ¿vale? Del 15. ¿Cómo puedo yo medir ese poquito más que se pasa del 15 si solamente utilizo los centímetros? No puedo, pues solo podría decir que mide más de 15, pero menos de 16 centímetros. Entonces entraban en juego nuestros amigos los milímetros, ¿vale? Que eran 10 partes iguales de cada centímetro. Si vamos sumando ceros, ¿vale? Desde todo lo que era un metro, lo parto en 10 trozos, decímetros, cada decímetro en otros 10 trozos, es decir, parto en 100 trozos iguales el metro, tengo los centímetros. Como ahora estamos haciendo una división de 10 partes iguales de cada uno de esos 100 centímetros que había en el metro, pues tenemos el metro partido en 1000 pedazos iguales, de ahí el nombre milímetros, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos a encontrar casos justamente al contrario. Queremos medir cosas que son mucho más distantes que la capacidad que me permite solamente un metro. ¿Qué hacemos? La misma operación, pero al contrario. Es decir, si yo quiero medir una distancia medianamente larga ya, ¿vale? Como puede ser la distancia que hay desde una punta de mi casa hasta la puerta de la salida, ¿vale? O como puede ser una distancia relativamente larga, pues entonces voy a necesitar mucha cantidad de metros para llegar a poder medirla. ¿Qué podemos hacer si nosotros juntamos? Ya no estamos dividiendo el metro en trocitos más pequeños, ya estamos juntando cantidades de metros para llegar a unidades más grandes. ¿Cómo lo hacemos siempre en nuestro sistema decimal, que es muy cómodo para nosotros? Como su nombre dice, el sistema decimal lo hacemos de 10 en 10. Pues si yo junto 10 metros consecutivamente,
lo que obtengo es un decámetro. Deca significa 10, ¿vale? Decámetro, pues 10 metros juntitos. No un metro partido en 10 trozos, decímetros, sino 10 metros junto a una continuación de otro. Con eso tengo otra unidad de medida que me facilita que yo pueda manejar números más pequeños. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando de decámetros, estoy hablando cada vez que digo un decámetro, no perdamos el concepto, estoy hablando de 10 metros uno a continuación del otro, ¿vale? Y es más cómodo decir que aquí hay 12 decámetros a decir que hay 120 metros, porque es un número más grande y para hacer ciertas cuentas se me puede complicar más la situación que si manejo números más pequeños y más cómodos, ¿vale? De igual manera, seguimos necesitando usar medidas en ocasiones que son distancias mucho más largas que esos decámetros, que esos metros de 10 en 10 juntos. ¿Qué tenemos entonces? Pues vamos a seguir con el sistema decimal, juntando de 10 en 10. Si yo tengo los decámetros, que son 10 metros, y los junto de 10 en 10, lo que voy a tener son 100 en 100 metros. Esa es la medida que usamos con lo que llamamos los hectómetros, ¿vale? Juntamos de 100 en 100 los metros, que en realidad lo que estamos juntando es de 10 en 10 los decámetros, y puedo con eso, con números pequeños, medir grandes distancias. ¿Lo entendemos? ¿Por qué utilizamos decámetros o hectómetros? Para que con números más sencillos, más cortos, de menos cifras, pueda medir distancias más largas. Y aún así, las distancias, por ejemplo, que nosotros medimos entre ciudades, son distancias muy, muy largas en línea recta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Una unidad que sea todavía más grande que el hectómetro. Y por supuesto, mucho, mucho más grande que lo que sería simplemente el metro. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es esa medida que me junta de 10 en 10, porque seguimos estando en un sistema decimal, a los hectómetros? Pues si yo junto de 10 en 10 los hectómetros, tengo los kilómetros. Kilo significa 1000. Entonces, ¿de dónde sale ese 1000? Vamos a seguir pensando. Yo he juntado los metros de 10 en 10 y tengo los decámetros. He juntado de 10 en 10 los decámetros y tengo los hectómetros. Pensemos, si ya tengo 10 decámetros y cada decámetro son 10 metros, multiplicamos, ya tengo 100 metros. Un hectómetro, 100 metros. Y si ahora lo que hago es a los hectómetros juntarlos de 100 en 100, de 10 en 10, pues evidentemente que yo voy a tener 10 hectómetros formados cada uno de ellos por 10 decámetros y cada decámetro por 10 metros a su vez, 10 por 10 por 10, 1000, ¿vale? Es decir, un kilómetro es coger los metros y juntarlos uno a continuación del otro de 1000 en 1000. 1000. O sea, ya estamos hablando de 1000 metros, una distancia considerablemente larga, ¿vale? Por eso lo decimos que usamos esa nomenclatura, esta unidad, para referirnos a distancias, por ejemplo, entre ciudades. ¿Qué va a ser más fácil? Que nosotros midamos la distancia desde Belmez a Córdoba, capital, en metros, y digamos aproximadamente unos 70.000 metros o 72.000 metros, si queremos ser más exactos, ¿vale? O que cuando yo necesite manejar esa distancia, diga la distancia entre Córdoba y Belmez es de 70 kilómetros. Aproximadamente, realmente más bien son 72 kilómetros, ¿vale? Entonces es mucho más fácil. Si yo tengo que hacer cuenta de la gasolina que gasto, la distancia que ando de ir y volver, es más fácil hacer las cuentas con 72, con el número 72, que con el número 72.000. Obviamente, ¿verdad que sí? Por eso necesitamos las personas usar ese tipo de medidas más grandes, porque nos facilitan a nosotros
pues nuestro manejo de las situaciones cotidianas, ¿vale? Bien, esto lo hemos entendido, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en los días anteriores, pero al contrario. No estamos dividiendo de 10 en 10 para medir cosas que son más pequeñas que el metro, sino al contrario, juntamos de 10 en 10 para medir cosas que son mucho mayores que un metro. Bien, esto nos plantea una situación, lo mismo que os decía antes con el bolígrafo, que eran 15 centímetros y un poquito más. Ese poquito más que tenemos que medir, pues, usando los milímetros. Bien, con las distancias largas pasa exactamente lo mismo. Rara vez nos vamos a encontrar algo en la vida cotidiana, en la vida real, que mida exactamente 7 kilómetros o 12 metros o 20 decámetros, ¿vale? Es decir, cuando normalmente medimos algo exactamente, pues siempre va a ser a lo mejor 7 metros y un poquito más, o va a ser 2 kilómetros y un poquito más. Si midiéramos realmente la distancia de Córdoba a Belmez, no va a ser exactamente 72 kilómetros, será 72 kilómetros y posiblemente unos poquitos de hectómetros y seguramente unos poquitos más de metros. ¿Qué nos plantea esto? Esto nos plantea situaciones de la vida real en las que podemos encontrar unas distancias que mezclan unidades de medida, ¿vale? Es lo que hablamos cuando decimos expresión en forma compleja y expresión en forma incompleja. ¿Qué significa complejo? Vamos a buscar sinónimos para complejo. Podríamos decir que es la forma difícil, ¿no?, de decir las cosas. Incomplejo, por consiguiente, será el antónimo de difícil. Es decir, una forma más fácil de decir las cosas. ¿Qué nos resultaría a nosotros más fácil para manejarnos? Pues que todo me lo digan o en metros, o en hectómetros, o en decámetros, o en kilómetros. Fácil, ¿no? Solo tengo una unidad, solo tengo que manejar una unidad, entonces solamente sumo y resto kilómetros, multiplico o divido kilómetros, más fácil. Como es más fácil, antónimo de difícil, que era complejo, pues entonces hablo de forma incompleja cuando la expresamos la distancia en una única unidad. Kilómetros, decámetros, hectómetros, metros, solamente una unidad, incompleja. Por el contrario, ya os he dicho, en la vida real casi siempre las cosas no son exactas y tienen piquitos de más que tenemos que ir sumando. Y entonces no es raro encontrarnos que en ciertas distancias no la expresen de forma compleja, de forma difícil, que no tiene nada de difícil, pero bueno. Y entonces usen más de una unidad. La distancia de aquí a allí son 7 kilómetros y 4 hectómetros. La distancia que separa una punta de otra del estadio son 3 hectómetros y 12 decámetros, por poner un ejemplo, ¿no? Esto nos coloca en una forma compleja de dar la información, de dar la medida. Entonces, cuando tengamos formas complejas, tenemos que tener muy claro que hay que sumar unidades que sean iguales con unidades que sean iguales, o restar, o multiplicar, o lo que sea. decir, si yo tengo una expresión dada en kilómetros y hectómetros, que voy a sumar con otros hectómetros, yo solamente puedo sumar hectómetros con hectómetros, no puedo entremezclar hectómetros con kilómetros. Estamos, ¿no? Porque son medidas distintas, ya lo hemos visto, hectómetros son 10 hectómetros juntos, ¿vale? Esto nos lleva a que cuando vayamos a resolver las actividades que ahora después os voy a contar, pues tengamos que estar muy atentos a esta forma de expresión de la medida. Bien, la tarea, las actividades que vamos a hacer en esta ficha número 4 de la medida son la actividad número 1, la número 3 y la número 6, que ya está en la página 170. En la actividad número 1 vamos a hacer una conversión directa, sin problema. Nos dan unas expresiones en kilómetros y vamos a pasarlas en metros, o nos van a dar unas expresiones dichas en hectómetros y las vamos a pasar a metros, y vamos a pensar si los kilómetros son 1000 metros juntitos y yo voy a pasar, como en la actividad número 1, 7 kilómetros a metros, pues si un solo kilómetro son 1000 metros, pues tendré 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 7 veces 1000, 7000.
7 kilómetros, 7.000 metros. Punto. No hay complicación en eso, ¿no? O si me están diciendo 9 hectómetros y cada hectómetro es juntar a continuación uno de otro 100 metros, pues si yo tengo 9 hectómetros, voy a tener su equivalente en metros, 900 metros, ¿vale? Bien, pero nos vamos a la actividad número 3. Y en la actividad número 3 nos dice que escribamos en metros, es decir, de forma simple, de forma incompleja, la distancia que ha recorrido cada vehículo, ¿no? Vienen distintos colores y esas distancias recorridas por los vehículos, como digamos son exactas, pues como veis, algunos han recorrido 10 kilómetros y 8 hectómetros, otros han recorrido 37 hectómetros y 6 decámetros, otros 7 kilómetros y 5 decámetros, ¿vale? Es decir, la distancia que han recorrido esos coches nos la están dando de forma compleja, de forma difícil, porque lo están mezclando unidades. Para esas unidades poder transformarlas y decirla de forma incompleja solamente en metros, pues yo tendré que ir unidad por unidad transformándola primero en metros para después sumar y unir eso en metros cuánto es. Me explico. Si me están diciendo que un vehículo ha recorrido una distancia de 4 kilómetros y 5 hectómetros, yo tengo 4 kilómetros. ¿Cuántos metros son? Pues 4 kilómetros, cada kilómetro son 1000 metros, 4 kilómetros, 4000 metros. 4000 metros que tengo en la distancia. Pero no solamente ha recorrido eso, también ha recorrido 5 hectómetros más. Cada hectómetro son 100 metros. Quiere decir que 5 hectómetros, 500 metros. Si teníamos 4000 metros y luego he recorrido otros 500 metros más, yo tengo que juntarlos para saber cuál es la distancia total en metros, expresada en metros. Por tanto, 4000 metros por un lado y 500 por otro, 4500 metros. Pues eso vaya a hacer vosotros con la distancia que viene en moradito, en amarillito, en verde y en rojo, ¿vale? Pues simplemente mencionarla, pues, cómo quedaría esa transformación hecha de su forma más compleja a la forma más sencilla, más fácil de hacerlo, ¿vale? Que sería la que hemos mencionado antes. Y en la actividad 6, ojito, porque lo que vamos a hacer es seguir manejándonos con distancia expresada algunas veces de forma compleja y otras veces de forma incompleja, es la que nos pone el ejemplo de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Y todas las carreras que se hacen en cuanto a carreras de larga distancia o de fondo. Y luego empieza a ser una serie de preguntas que tenemos que contestar con la información que nos da ese pequeño texto en amarillo, ¿vale? Nos habla de una serie de carreras de larga distancia, nos habla de la maratón, nos habla de la media maratón, y entonces nosotros lo que vamos a ir haciendo es, muy atentos a las preguntas, contestar que nos dice que cuántos kilómetros como mínimo se recorren en las carreras de larga distancia, pues tengo que ver en el texto cuánto me dice que es la distancia máxima que se recorre en kilómetros en esas carreras de larga distancia. Lo tenéis en el primer parrafito, ¿vale? Como mínimo me lo está diciendo también, pero ojo, mirad, porque a lo mejor me lo están diciendo en otra unidad y lo que me está pidiendo el apartado A es que yo lo conteste en kilómetros, ¿vale? Y luego me pone ejemplos prácticos, ¿no? Pues en la B dice que un atleta ha recorrido ya 3000 metros, que cuánto le faltará para acabar la maratón. Primero tengo que ver cuánto es la maratón, ¿vale? Que son en forma compleja 42 kilómetros y 194 metros, ¿vale? Entonces, yo rápidamente puedo hacer una cosa. Junto toda la expresión compleja de 42 kilómetros y 194 metros en forma simple, es decir, lo paso todo a metros. Y ya está. Pues si ya recorrido 3000, ¿cuánto más le queda? Punto. O podría pasar esos 3000 metros que ya han dado el atleta a kilómetros, restárselo a los 42 kilómetros y me quedarán no sé cuántos kilómetros y los 194 metros. Por poner un ejemplo. Ya os digo, muchas veces en matemáticas rara vez se solucionan las cosas y llega de una única forma. Casi siempre hay más de un camino de hacer lo mismo, pero en definitiva la resolución al final sí que va a ser la misma para todos, ¿vale? Si lo hemos hecho bien.
Y por último, pues en la C nos dice cuántos kilómetros y metros se recorren en medio maratón. Evidentemente, si es medio maratón, se recorrerá la mitad de la cantidad de kilómetros y la mitad de la cantidad de metros. Aquí poco más voy a explicar, ¿vale? Lo calculamos. Y estas van a ser simplemente pues la teoría que vamos a ver en el día de hoy y las tareas que vamos a hacer, ¿vale? Estar atentos al canal que seguiré subiendo pues lo que van a ser las tareas de los próximos días, el miércoles que viene, ¿vale? Venga, pues chicos, chicas, un saludito y chao, chao. Adiós.